vamos a recordar cómo se hacían las telarañas de suma. Fijaros, aquí en el centro he dibujado una araña con el número 52. He puesto en color azul las decenas y en color rojo las unidades. Y luego he cogido palillos que tenía por casa para formar el número. Recordad que vosotros, si no tenéis palillos, siempre podéis dibujarlos, ¿vale? En este caso, como tenemos 5 decenas, he hecho 5 paquetes de 10 unidades y 2 unidades, 2 palillos sueltos. Vale, para hacer la telaraña de suma, lo que tenemos que hacer es buscar dos números que al juntarlos, es decir, al sumarlos, den el del centro, den 52. Entonces, si lo tengo con palillos es muy fácil porque solo tengo que cogerlos y dividirlos en dos grupos. Por ejemplo, podría empezar poniendo por un lado estos y por el otro lado estos. Los cuento y ya tendría la primera suma. En este caso tenemos 10, 20 y 30. Pues lo apunto. 30. Y aquí tendría 10, 20, 21 y 22. 22. Pues 30 más 22 me da 52. Busco más opciones. Por ejemplo, ahora puedo coger y una decena la paso a este grupo y una unidad la paso a este. Vamos a ver cuántos se me quedan ahora en cada grupo. En este tendría 10, 20 y 21. 21. Y en este tendría 10, 20, 30 y 31. 31. Pues 21 más 31 también me da 52. Sigo pasando. Ahora, por ejemplo, voy a pasar una decena aquí. Y, por ejemplo, otra unidad la voy a pasar aquí. En este caso se me queda en el primer grupo 10, 11 y 12. 12. Y en el segundo grupo se me queda 10, 20, 30 y 40. ¿Habéis visto que es fácil, verdad? Pues ahora vamos a dar un pasito más de complejidad. Ahora, para seguir haciendo los grupos de este lado, otra opción que podemos hacer es coger una decena y romperla. Romperla ya sabéis qué es, quitarle la goma y separar las 10 unidades que hay dentro de manera que me permite hacer muchos más grupos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podría decir, ahora voy a dejar 2 decenas en este grupo, 2 decenas en este y voy a repartir las unidades. Por ejemplo, 4 unidades por aquí y el resto por aquí. Voy a contar, a ver qué números me han salido. Aquí tendría 10, 20, 21, 22, 23 y 24. Pues lo apunto, 24. Y aquí tendría 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Entonces, 24 más 28 también me daría 52. Y así sigo formando los grupitos de la forma que yo quiera. Ahora, por ejemplo, puedo pasar una decena a este lado y pasar 3 unidades a este. Vamos a ver cómo se quedaría ahora. En este caso tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Lo escribo, 17. Y en el otro grupo se me quedaría 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 17 más 35 también me da 52. Recordad que siempre que escribo una suma tengo que comprobar que me da el resultado en medio de la araña. Y por último, pues ahora por ejemplo voy a pasar uno aquí, una decena aquí, y voy a pasar 2 unidades aquí. A ver cómo se quedaría ahora. Este grupito, fijaros que no tiene ninguna decena, pero no pasa nada. Voy a contar cuántas unidades hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Escribo el 5. Y en este grupito de aquí se me quedaría 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Pues 5 más 47 también me daría 52. Y así podríamos seguir haciendo un montón de sumas más.
Espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda que tengáis, no tengáis problema en preguntar a vuestros profesores y profesoras. Ánimo y a seguir intentándolo.